nuestro Señor Jesucristo, iglesia aquí presente, a todos ustedes, hermanos, un saludo con la bendita paz de Dios nuestro Señor. Hermanos, primeramente a Dios gracias porque nos concede la bendición de estar reunidos en este templo, en este lugar de adoración al bendito nombre de Dios que está entre nosotros, hermanos, que hace más de 2000 años ese Dios anduvo sobre la faz de la tierra y hoy creemos, como la palabra de Dios nos enseña, que por medio de su Espíritu está hoy entre nosotros. Y es a Dios que me encomiendo, hermanos, para hablar algunas razones tocante la enseñanza, el segundo mensaje de esta tarde, que lleva por título Consumado es, y que tiene base, hermanos, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 19, y nos sirve como base el versículo 30 de este libro, y que daré lectura, hermanos, desde el versículo 28, y dice así en el nombre de Jesucristo: y después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hicieron una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo se la llevaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Amén. Consumado es. Esta palabra, hermanos, si bien el idioma en el cual, cuando Jesús anduvo sobre la faz de la tierra en aquellos lugares, nos habla la historia que el idioma que comúnmente se hablaba en aquellos lugares era el idioma del arameo o el griego. Y traduciendo lo que es consumado es, hermanos, en el idioma arameo, traducido al español, dice que este término lo describe como está terminado o todo cumplido. Y en la palabra griega, que la palabra griega dice que es tetelestai, y comúnmente esta palabra dice que se decía cuando una deuda quedaba pagada o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Y es la palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo, la última palabra que dijo antes, dice, de dar el Espíritu. En ese momento, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se estaba cumpliendo, hermanos, el plan de redención que Dios nuestro Señor había trazado para la salvación, para darle la entrada al pueblo gentil, a toda la humanidad, al reino de Dios, que el hombre tuviera la oportunidad de ser hijos de Dios. En la muerte del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo se estaba cumpliendo ahí el propósito, el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo habría de hacer por amor a nosotros, a toda la humanidad. Si bien, hermanos, entendemos que no teníamos parte ni suerte en el reino de Dios nuestro Señor, las promesas no eran para todos, sino que por la misericordia de Dios nuestro Señor, dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, a la altura del versículo 10, dice:
en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dije, no teníamos, hermanos, el pueblo gentil parte en el reino de Dios nuestro Señor. El pecado que por generación se arrastra hasta nuestros días, hermanos. No había oportunidad y reinaba la maldad y reinaba el pecado. Y tenía que haber un sacrificio, hermanos, para que pudiese el derramamiento de la sangre limpiar y así abrir la entrada para todo el pueblo. Dice Isaías en el capítulo 53, hablando del Cordero de Dios, a la altura del versículo 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado por todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De esta manera, hermanos, escuchamos en el primer mensaje el sufrimiento del Mesías, de Dios nuestro Señor, con el propósito, dije, de abrir paso, de que se abriera también el lugar a nosotros como pueblo gentil, como no pertenecientes al pueblo de Israel, que para nosotros no había promesa de vida eterna, no había promesa de salvación, pero por la misericordia y por el mucho amor de Dios nuestro Señor, ahora nosotros tenemos parte en el reino de Dios nuestro Señor. Dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, nos habla de aquel momento cuando al morir nuestro Señor Jesucristo, dice que el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló. Durante el tiempo en la vida de Jesús, hermanos, el velo en el templo en Jerusalén, era el centro de la vida religiosa, y este era el lugar en donde llevaban a cabo los sacrificios y la adoración a Dios nuestro Señor. Y esto estaba, hermanos, estrictamente de acuerdo a como en la ley de Moisés estaba ya establecido. Y nos dice que en el templo había un velo que separaba el lugar santísimo al lugar terrenal. Y en el lugar santísimo, de aquel lado del velo, dice que ahí era donde moraba la presencia de Dios. Pero no todo el pueblo podía tener acceso a ese lugar santísimo. Solamente dice que el sacerdote podía entrar a ese lugar para ofrecer los sacrificios, los holocaustos a Jehová nuestro Dios, que Israel año con año llevaba o presentaba delante de Dios. Esto es para limpiarse de las maldades que había en el pueblo. Y esto, hermanos, significaba que el hombre pues estaba separado de Dios por el pecado. Solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo. Y esto es lo que pasaba en aquel tiempo con el pueblo de Israel.
bien, hermanos, cuando nos habla y nos dice que Dios dio el Espíritu y murió, y al culminarse este plan dice que el velo se rompió, simbolizando, hermanos, que el sacrificio y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esto fue suficiente para que se abrieran las puertas del reino de Dios para toda la humanidad, para que hubiese la oportunidad para poder acceder al lugar santísimo, al lugar de Dios nuestro Señor. Sé que el velo, hermanos, es un relato, es un recordatorio constante de que el pecado mantiene a la humanidad apartada de Dios. Dice San Pablo cuando habla a los hebreos en el capítulo 10, hermanos, a la altura del versículo 16, dice San Pablo: y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones, mala conciencia y lavando los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Se abre, hermanos, la oportunidad para todo el mundo para tener parte en el reino de Dios nuestro Señor. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, todo aquel que cree en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene la oportunidad, hermanos, de un día estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Fíjese usted, apreciable hermano, apreciable amigo, el lugar que nos ha dado Dios nuestro Señor al pueblo gentil, porque Dios nuestro Señor tiene el pueblo que Él eligió desde los principios, cuando la promesa se la hizo a Abraham, y ese pueblo sería elegido por parte de Dios, fue elegido por parte de Dios, y ellos tienen promesas, hermanos, que nosotros no las alcanzábamos, no eran para nosotros, pero por el sacrificio que Cristo hizo, ahora también nos ha hecho participantes de las mismas promesas, de un día, hermanos, estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Fíjese el lugar que nos ha dado Dios nuestro Señor, porque la palabra de Dios dice que cuando Dios aparezca en las nubes de los cielos, dice que habrá de venir por su iglesia, por su pueblo, hermanos. Primero a nosotros, primero al pueblo gentil. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Dice, son aquellos que han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están aquí. Y dice que en ese tiempo el pueblo de Israel estará todavía sobre la faz de la tierra, y que Dios nuestro Señor habrá de establecer 1000 años para purificación y para santificación de Israel. Pero en ese tiempo la iglesia que Dios nuestro Señor compró con su sangre bendita, estaremos ya gozando de ese beneficio que Dios nuestro Señor, que por su muerte ahora a nosotros nos ha dado, apreciados hermanos. Y es también la promesa para usted, apreciado amigo. Si usted cree, si usted acepta en su corazón a Dios nuestro Señor, tiene usted también la oportunidad de entrar a la vida eterna ya con Dios nuestro Señor, y así vivir una vida eterna allá en el cielo. Sea Dios que lo bendiga.